Siempre me pasa lo mismo. Ay, disculpen. Déjenme quitar aquí porque me estoy volviendo loco. Ok, ya. Ahora sí, mil disculpas. Eh, por favor. Sí, 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 leo los comentarios. Lo que pasa es que, mira, ocurre una cosa, Luna. Hay un retraso endemoniado, ya más o menos lo he calculado, de casi 8 segundos, entre 8 y 12 segundos, aunque no lo crean, es entre 8 y 12 segundos lo que ocurre en las transmisiones en vivo en Facebook. Es más corto en YouTube, pero es un retraso que ya no depende tanto de mi conexión ni de mi computadora, sino depende de la carga de intercambio de información entre mi computadora y los servidores de Facebook o de YouTube. Entonces, esto depende fundamentalmente de la velocidad de conexión, que ya no depende de mí, sino depende de quien me da el servicio, en este caso Telmex, aun cuando yo tengo una velocidad bastante rápida, el paquete que tengo es de los rápidos, pero aún así siempre hay una caída de velocidad por la saturación. Tiene mucho que ver también con el módem y la manera como esté conectado al módem. La distancia que yo tengo frente al módem es menor de 20 metros. Mi módem es lo que se llama módem dual, es decir, puedo transmitir en la categoría de 2.4 gigas o también puedo transmitir en la categoría de 5 gigas. Nada más que para poder transmitir en uno y otro tengo que hacer modificaciones técnicas de utilizar, por ejemplo, un cable Ethernet que me conecte desde donde estoy hasta allá. Entonces ahorita no hay con qué comprar un cable Ethernet, la cantidad de metros que necesito para conectar al módem de aquí hasta allá. Y si yo muevo el módem para colocarlo acá, es la misma cuestión porque necesito la cantidad de metros de línea telefónica para conectar el módem a la línea telefónica y aquí nada más usar unos cuantos centímetros de cable Ethernet. El cable Ethernet me daría una mucho más nítida y limpia señal y por lo tanto menor caída y menor retraso. Entonces esto se explica precisamente porque yo estoy dependiendo del Wi-Fi y el Wi-Fi es el que luego a veces hace que se hagan esas caídas. Por lo tanto, no es que no lea los comentarios, los estoy leyendo. De hecho, las modificaciones que acabo de hacer a mi equipo son de dos tipos. Por un lado, modifiqué mi equipo para que Resulta que el maldito Windows 10 y el procesador con el que trabajo, que es un Intel Inside Core i7, que pues, es más o menos avanzado, claro que hay nuevos, pero este no estuvo tan echado a la calle cuando lo compré. Y el problema con este Intel es que a fuerza quiere usar todos los recursos. Entonces hay que indicarle a la máquina que no utilice con este tipo de software o con este tipo de productos que hace uno. eh, Hay que indicarle que utilice por fuerza, permítanme tantito porque aquí tengo un pinche bicho, se me metió un bicho, ya, si no al rato lo voy a tener acá arriba. Una cucaracha, ya saben, que tenemos plaga de cucarachas por todos lados. Y más con el calor que hay. Pero bueno, después de despedir a la amiga que no tenía por qué salir a la, a la cámara, ya al rato los gatos se harán cargo de ella. Este, em, bueno, entonces había que indicarle al equipo que utilizara los nuevos controladores de mi tarjeta de video porque no los estaba agarrando. Entonces, por lo mismo, también se me caía demasiado la señal porque ocurre que
tenía todo concentrado en el procesador, en el procesador, en el microprocesador, que aunque es doble y es muy rápido, pero imagínense el procesador trabajando todos los gráficos, toda la transmisión, todos, la navegación en internet, más los otros softwares que puedo estar yo trabajando, o los que están de respaldo atrás trabajando con el tema de la memoria, pues obviamente era un uso indiscriminado de recursos de la CPU y por lo tanto se estaba cayendo a cada rato. Ya puse ese remedio, ya bajé todos los controladores, ya configuré, ya forcé a que entienda el procesador que no tiene que estar trabajando con esto. Así es de que me parece, por lo que estoy monitoreando, que efectivamente ya esto está funcionando de manera más adecuada. Ahorita cometí el error de costumbre para no salir no decir de pronto palabrotas mientras estoy empezando, porque de repente me da coraje algo, entonces pues quito el micrófono y a la hora que ya empiezo, sí pongo la imagen, pero se me olvida ponerle el micrófono. Disculpen. Ahora, a causa de ese retraso es de ida y vuelta, es decir, llega de 8 a 12 segundos tarde la imagen con ustedes y por lo mismo me llegan de 8 a 12 segundos tarde los comentarios y no es que no los lea, sino que los leo un poco tarde. Es de esperarse que ya, de hecho ahorita me estoy monitoreando, comentarios y no es que no los lea, sino que los leo un poco tarde. Voy a hacerles un experimento para que vean cómo está el asunto, ¿ok? Aquí lo van a ver. Voy a alzar la mano y cuando alce la mano vamos a contar los segundos. Alzo la mano. 1, 2, 3, 4, 5, un experimento para 6, que vean cómo está el asunto, ¿ok? 8, aquí lo van a ver. Voy a alzar 9, la mano y 10, cuando alce la mano vamos 11, a contar los segundos. 2, alzo la mano. 1. Fueron 12 segundos lo que tardó en que ocurriera que yo alzo la mano. 12 segundos de retraso entre lo que yo estoy diciendo en este momento y lo que ustedes están finalmente viendo. Y ocurre lo mismo, de allá para acá, escriben ustedes, tardó 12 segundos en verlos. Ahora, antes yo tenía el pretexto de que tenía yo que estarme cambiando de ventanas para poder ver los comentarios o estar con el celular. Ahora, con el software, que yo soy muy necio como el presidente, también soy muy necio como el presidente, entonces, eh, pues en mi necedad dijeme, bueno, lo que voy a hacer ahora es, voy a volver a usar el software que bajé precisamente para poder estas transmisiones y que me gusta mucho, que se llama OBS, y descubrí a la hora de estar investigando que resulta que, pues, para que funcionara todavía mejor, faltaba que añadirle unos add-ons, unos accesorios, para que pudiera uno poder ver aquí mismo en el software sin necesidad de estar peleándome con las ventanas en internet el chat. Entonces estoy leyendo aquí en directo el chat, obvio, con el respectivo retraso. Pero ya estoy viendo aquí si ustedes escriben en este momento o yo mismo puedo escribirles. De hecho, en este momento voy a escribir un saludo. Hola. ¿Sí? Oh, qué mal escribo. Fíjense, todo lo que tarda en llegar, el hola. Igual va a tardar 12 segundos en llegar. Todavía no aparece. Lo estoy checando en el teléfono. Tarda de 8 a 12 segundos en aparecer. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa. La tecnología, pues, no es perfecta a final de cuentas. En cuanto haya posibilidad, tengan por seguro que compraré el suficiente cable Ethernet en distancia para conectarme de aquí hasta el módem y procuraré conectarme con la variante de 5G que da todavía mucha mayor estabilidad a la señal y es más seguro. ¿Ven? Ya acaba de llegar. Ustedes me dijeron, ya llegó, pues sí, pero tardó 12 segundos. A los ojos de ustedes parece que no está tardando tanto, parece. Pero yo estoy aquí estoy monitoreando tanto en la computadora como en el celular y por eso es que hice el experimento. Tarda
de 8 a 12 segundos. De hecho, yo tenía la duda porque vi un video en el estar arreglando mi computadora. Vi un video para entender por dónde podía caminar yo al momento de arreglar mis cosas. Y este video hizo el mismo experimento. Dice, miren, ni te sientas mal. Hay varios tips con Facebook. Uno manda una imagen primero y o habla mientras la gente se va conectando. Tres, no esperes que la gente te esté mandando los mensajes inmediatamente o reacciones. Cuatro, no esperes que toda la gente se conecte inmediatamente, que tú crees que ya se está transmitiendo, porque hay gente que le gusta verlo después, diferido, así es de que ni te sientas mal porque no tienes en el momento la gran cantidad de personas observando. Es normal hasta cierto punto. Y cuatro, tampoco te sientas mal porque hay un retraso natural en la transmisión y eso puede llegar a desesperarte a ti o desesperar a la gente que te está mirando. Por eso es que a veces las transmisiones en vivo resultan que acaban podridas y termina uno mejor haciendo grabaciones, pegándolas y que las vean cuando mejor quieren, aun cuando no haya esta interacción, que lo ideal sería que la interacción se diera casi inmediatamente. Pero bueno, eso trataré de resolverlo cuando tenga mi cable Ethernet. Por lo mismo, entonces ustedes notarán en la descripción del video que hay una novedad. Entre las cosas que ofrece estos añadidos que acabo de ponerle al video, al software de este video, al OBS, me da la oportunidad de conectar la transmisión mediante una línea de URL, o sea, un vínculo. Me permite conectarme a mi cuenta de PayPal, de tal manera que inclusive si alguno se siente orillado, interesado a pues apoyar estas transmisiones, a contribuir con alguna donación desde $1 en adelante o con dólares o como lo quieran ustedes poner, con toda la seguridad y con toda la certeza de un apoyo firme y seguro en todos los sentidos, de seguridad económica y de que no hay chanchullos ni cosas por el estilo. Pueden simplemente hacer clic en ese vínculo y a partir de ahí hacer las donaciones respectivas mediante mi cuenta de PayPal, que obviamente eso está conectado directamente también a la cuenta bancaria, que eso da muchísima certitud, ¿no? Entonces, generalmente, yo no ando pidiendo frías a nadie. Les he comentado que a mí esto no me da de comer, realmente. Tendría que darme de comer, porque pues es a lo que me dedico. Pero la realidad es que pues, hoy por hoy no me da de comer. Hago mi blog, escribo mi blog, a las transmisiones, yo encantado de la vida, con mucho amor, con mucho cariño, con afán de compartir, no tanto con afán de lucir, ni nada por el estilo. Pero bueno, ahí está un elemento adicional para aquellos que se sientan inclinados, bueno, y que digan, bueno, vamos a ayudar a este baboso, pues ahí tienen un vínculo en el cual pueden ustedes, si gustan, depositar lo que ustedes quieran, ¿no? Bueno, me estaba yo presentando, pero ya no, varios me conocen. Bueno, el tema de hoy. Vamos a hablar. Aquí se atoró esta cosa. Ok. El tema de hoy. Bien, como lo indiqué en la descripción y como indica en la pantalla de inicio, continuamos con la misma idea de elaborar ideas alrededor del mercado y hacia la reactivación económica post-COVID-19, ¿no? Con la idea de pues, plantear desde otro punto de vista del que pueden obtener otros o proveer otros, algún planteamiento o serie de planteamientos de cómo debemos o cómo podríamos repensar las cosas en el nuevo orden mundial. Y en este caso concretamente vamos a hablar sobre el capitulado que habíamos planteado en el video anterior. Vamos a hablar un poco, no lo voy a abundar mucho, les digo, van a ser varios videos desde distintas perspectivas, no siempre en la misma secuencia, o sea que no esperen como un libro de texto,
más o menos lo voy a ir armando. En esta ocasión hablaremos de lo que es la economía y la ecología, pero como derivados que son, aunque lo hemos olvidado, de la ética. Y sí, efectivamente, esos son. Cuando nosotros revisamos distintos, sobre todo los que no somos economistas, que somos de otras áreas disciplinarias, cuando empezamos a revisar la información, pues obviamente nos encontramos con muchas cosas que de pronto nos damos cuenta que han sido olvidadas. Ejemplo, cuando ya les comenté en alguna ocasión que cuando yo entré a la carrera de comunicación, yo venía de ingeniería en sistemas electrónicos, en ocasiones llegué a tener, pues no discusiones, pero sí debates con compañeros de la carrera o ya después con colegas, de pronto se llegan a dar debates, y en el sentido de decirles, yo, bueno, mira, la carrera de comunicación como tal no existe. Sí existen las escuelas donde te enseñan comunicación, las facultades de comunicación, con nombre y todo lo que tú gustes, pero tal como carrera, en realidad, no existe. Es una ficción, es una creación artificial y artificiosa que hemos hecho para tratar de englobar un conjunto de disciplinas que se han dedicado a lo largo de siglos, pero especialmente a lo largo del siglo XX y actualmente, el fenómeno comunicativo. Entendido el fenómeno comunicativo como la unión de dos elementos, como ya lo dije en algún video anterior, que son la información y la expresión, elementos en el sentido de eh, em, elementos que intervienen en la eh, creación y en la producción de mensajes de todo tipo. Lo mismo mensajes escritos que mensajes icónicos o que incluso estas expresiones visuales o gestos que nosotros podemos hacer. Porque cada uno de estos implica un dato informativo y en tanto dato pues ocurre en relación con una emoción y por lo tanto expresa esa emoción asociada a esos datos. Bueno, quienes empezaron a hacer todo esto entonces en el siglo XX, ya lo comenté alguna vez, fueron los ingenieros en electrónica, estudiando cómo podían transmitirse, como en este caso, entre ustedes y yo, una información de un punto a otro y de qué manera podía mantenerse cierto control en la manera de transmitir esto desde un origen, es decir, al emitirlo, hasta el punto de recibirlo el otro aparato que también podemos ubicar como una persona, como si fuera el aparato. Entonces, todo este desarrollo tecnológico del siglo XX fue de la mano y paralelo con otras disciplinas que se le fueron sumando para poder analizar otros aspectos del mismo fenómeno, los aspectos sociales, los aspectos psicológicos o psicosociales también, los aspectos aplicados al comercio y la mercadotecnia, etcétera, etcétera, y de ahí se derivaron las distintas ramas de la comunicación, que en realidad ya existían por sí mismas, pero en la segunda mitad del siglo XX se hace el esfuerzo por aglomerarlas y darles un sentido unificador que, hay que decirlo también, hacia finales del siglo XX terminó haciendo explosión por las demandas del mercado. De tal manera que si se unieron en un momento, después se volvieron a separar y hoy por hoy estamos viviendo realmente de nuevo una diversificación y una especialización que también hay que decirlo desafortunadamente, ha sido bastante desafortunada en la manera como se ha dado, porque lo único que ha generado es que cada una de las especializaciones de comunicación hayan cargado más los vicios que las virtudes de la integración que se dio
por lo pronto hasta mediados de los años 80. Ya de los mediados de los años 80 y 90 empezaron a las mismas escuelas y universidades a desarrollar esta nueva especialización en la idea peregrina de que era lo que estaban realmente buscando las empresas, cuando las empresas la verdad es que no tenían ni jota de idea de qué estaban buscando, porque seguían con una idea de lo que tenían que ser las de especialidades, y que ya finalmente no era. Ejemplo dentro del ejemplo. Relaciones públicas. Todavía hoy se sigue pensando que relaciones públicas, para ponerlo en una síntesis muy burda, es hacer un cóctel con chicas host muy bien arregladitas, muy lindas y muy atractivas, sexys, para atraer a los clientes. Por ponerlo de una manera muy, muy elemental, ¿no? Bien, buenas noches, María Berta, gracias por saludar. Sí, el Día del Maestro, bueno, más mezcla, maestro, como dicen por ahí. Ah, no, ese fue el Día de la Cruz, ¿verdad? El Día de los Albañiles y los Arquitectos. Bueno, mucho gusto en saludarte, Berta. Eh, este, y obviamente a los que se van sumando, esperamos que puedan poner por ahí sus comentarios también, sus saludos. Me dará gusto enviarles el respectivo. Bueno, entonces eso ocurría con esto de la carrera. Bueno, pero ocurre lo mismo con el área de economía. ¿Por qué? Miren, eh, estoy tomando como base para esto a manera de guión, ¿sí? Ya saben que, pues digo, si no es uno experto, pues mejor basarse en los expertos y tomar las ideas de ellos que mejor lo explican, pues a manera de guión. Entonces de pronto notarán que leo alguna información, es con esa idea. En este caso yo estoy retomando un documento, un ensayo escrito por el economista mexicano Alejandro Nadal, ya fallecido, como dije en el video anterior, aunque creo que quedó sin audio porque estaba yo con el micrófono apagado. Alejandro Vidal murió el 13 de marzo de este año y su último artículo que escribió antes de morir hablaba precisamente sobre hacia dónde nos iba a llevar el COVID-19 en el tema de la economía. Ese lo pueden ustedes encontrar en la jornada, si les interesa. Eh, mm, que igual y lo puedo yo retomar después en otras transmisiones, porque dice cosas muy interesantes. De hecho, creo que incluso lo leí algunas partes. Bueno, en este ensayo él nos permite plantear una primera introducción que va justo de lo que les he venido planteando desde los videos anteriores, en el sentido de que el concepto de mercado para el futuro, no solamente para hoy, sino para el futuro que nos está esperando allá a la vuelta de la esquina tras el COVID, el concepto de mercado es algo, nos dice Nadal, y hago mías sus palabras, es algo que debe ser construido. Y debe ser construido no solamente en los términos que se planteó en el pasado, sino con la perspectiva de lo que nos espera, de lo que está por venir. Él también nos dice, no se puede decir que el concepto existe inmediatamente y la prueba es que existen economías de mercado. ¿Ok? Y él también nos dice que para la teoría económica, la construcción del concepto de mercado pasa por la demostración de que el mercado es efectivamente un dispositivo social capaz de autorregularse. Uy, aquí él nos introduce un concepto muy fuerte y que nos ocasiona mucho ruido. Porque cuando hablamos de dispositivo social, se nos dispara la imaginación, porque con dispositivo podemos pensar, esto es un dispositivo, la tarjeta de crédito, esto es un dispositivo, el celular es un dispositivo, el aparato que estoy usando para transmitir son dispositivos. Ahora, hablar de un dispositivo social. Fíjense que no está utilizando Nadal el concepto institución social, sino está hablando de algo que es equivalente a este plumón.
Es un dispositivo con el cual yo puedo señalar, con el cual yo puedo escribir. Es una extensión, por lo tanto, mía, de mi mano. Entonces, el mercado como dispositivo social, ¿qué función puede tener en cuanto a extensión? ¿Extensión de qué? Ah, allí es justamente en donde entra precisamente lo que veníamos hablando de la importancia de escarbar en la lingüística y por eso abordar estos temas desde una perspectiva diferente. Miren, empecemos primero por examinar la etimología de la palabra economía para poder entender a qué se refiere Nadal con esto de dispositivo. ¿Ok? Bien. Allí está la página en donde, que me parece una de las mejores, en donde vemos, y ustedes están viendo como yo lo voy recorriendo, la página de etimologías de Chile. Esta es un foro muy interesante que examina filología y demás. Yo aquí alguna ocasión puse alguna aportación, y son extremadamente celosos como profesionales. ¿No les parece que alguien que es un advenedizo de la filología se atreva a hacer observaciones de carácter filológico? Sin embargo, bueno, gracias a esa discusión que se dio por allí, aparecerá, de hecho, la creadora de esta página, que es una filóloga que se llama Elena, una chilena bastante sangrona. Eh, Me puso pinto y parejo, yo le respondí, también la puse pinta y pareja. Total, finalmente mis aportaciones no las consideraron, pero yo escribí mi texto por otro lado y ustedes lo pueden encontrar por ahí. Si lo buscan en internet, mi ensayo acerca de la palabra irigote. Pero bueno, este es otro asunto. Bueno, aquí en esta página nos dicen acerca de economía. Y lo leo textual, ¿no? Porque es interesante. Dice, los griegos llamaban oikos a la casa, incluyendo todo su contenido, y a su administrador, Nemo. Así se formó Ocomos, que designa administración de la casa. Ahora, estos son los inicios de lo que después vendría a ser lo que conocemos por economía. Los demás datos no vienen al caso. Me salto a la siguiente aportación de otro de los miembros de este foro y dice, bueno, si los griegos llamaron oikos a la casa con todos sus bienes, incluyendo su administración, es lógico pensar que economía puede definirse como el conjunto de leyes, normas, costumbres, etcétera, mediante las cuales se administran los bienes de la casa o del Estado, según el caso, ya que la raíz griega nomos significa ley, y así lo encontramos en vocablos como autonomía, que significa darse su propia ley o autogobernarse, o astronomía, que es la ciencia que trata de la posición, constitución y leyes que rigen el movimiento de los cuerpos celestes. De allí que entonces nosotros podemos pensar la economía como esa ciencia o esa arte o esa técnica dedicada a dar un orden, una organización a la casa y a las cosas que están en la casa, ¿no? Ahora, también cabe mencionar lo siguiente, que esa palabra griega, oikos, está relacionada con la raíz indoeuropea veik, escrito con W, wake, que significa casa o sede del clan, ¿no? Ahora, esta raíz sirve también para la construcción de muchas otras palabras, entre ellas la palabra villa. Entonces, fíjense muy bien, ¿por qué me gusta luego examinar a ojos de la lingüística y la filología el origen de las palabras y a dónde nos llevan, sobre todo para reencontrar el significado original a partir del cual podemos reconstruir en la idea de Nadal los nuevos significados y cómo podemos recuperar el valor original para redefinir con nuevas miras en función de las necesidades y no las tergiversaciones que la propia historia ha dado a los conceptos, ¿no? Entonces, estoy bien checando aquí, porque ahorita tengo el navegador, no puedo leer por este lado, estoy en el celular monitoreando, veo que no hay nuevos comentarios, pero estoy pendiente, para que vean que sí estoy pendiente. Y bueno, fíjense la imagen mental que ahorita solamente las etimologías nos acaban de dar. Imagínense, déjenme ver si puedo colocar
algún, alguna manera de ayudarnos con la... Déjenme cambiarme tantito. Ahorita seguimos con la otra página. Déjenme ver si encuentro aquí en el apoyo visual, a ver si puedo añadir em, el, un pizarrón para que podamos dibujar un poquito. Déjenme checar. ¿Dónde lo tengo? A ver, vamos a ver. Capturar. ah, Capturar ventana. Vamos a capturar la ventana. Pero necesito primero abrir abrir el software respectivo para que podamos dibujar. Déjenme abrirlo para que podamos dibujar. Y es que ese sí no lo tenía yo previsto. Se me acaba de ocurrir ahorita, pero pues están viendo cómo funciona el nuevo software y que ayuda a hacer las cosas un poquito más interactivas, más interesantes, ¿no? Ok, perfecto. Aquí ya tengo el software. Entonces déjenme ubicarlo. A ver dónde estamos. Ah, Déjenme ver aquí. Ahí estamos. Ahora déjenme aquí añadir el... vamos a capturar así la ventana. Vamos a ver pizarra. Pizarra. Aceptamos. Y ahí está justamente Open Board perfectamente. Muy bien. Entonces, vamos a poner aquí la pizarrita. Vamos a apagar primero este otro. Lo ponemos hasta arriba. Ok, bien. A ver si me funciona bien, ¿no? Ok, bien. Ahí está la pizarra. Y yo me voy a poner aquí a dibujar. Quiero que visualicen lo siguiente, ¿ok? Tengo aquí un pincelito y vamos a dibujar con colorcito amarillo. Ahí está, vamos a ver si funciona. ¿Se ve? Sí, sí, sí se ve perfectamente. Entonces, borramos todo. Ok, entonces escuchen lo que voy diciendo mientras yo voy dibujando. ¿Ok? Dijimos que la palabra economía, la raíz oikos, significa la casa, ¿no? Entonces dibujamos una casita. ¿Ok? Ahí tenemos una casita. Ahora, nos dice que la palabra nomos significa poner en orden las cosas de la casa. Bueno, entonces imaginémonos una casa que tiene por un lado el techo, por otro lado la pared, por otro lado el piso. ¿Ok? Esta es una parte del techo, esta es la otra parte del techo, esta es una pared, esta es otra pared, etcétera. Está todo desordenada. Entonces nosotros tenemos que ponerla en orden para que sea como la casa que tenemos arriba. ¿Correcto? Bien. Ahora nos dice que el oikos deriva también del indoeuropeo veik, de la cual deriva la palabra villa. Entonces aquí ya tenemos una imagen adicional que vendría siendo la suma de varias casitas, ¿verdad? Por lo tanto, nuestra casa sería una suma de casitas. Nuestra casa llamada sociedad sería una suma de casitas. Entonces tenemos una imagen completamente distinta ahora de lo que es la economía. No es nada más hablar de lo que todo el mundo habla cuando hablamos de economía o lo que todo el mundo se imagina cuando hablamos de economía. Que ahorita ni siquiera mencionan las palabras, pero ustedes las están pensando para que no tengan ustedes ningún ruido en la cabeza. ¿Ok? Bien. Entonces, ya vieron ahí el dibujo. ¿Qué es lo que más nos sigue diciendo? Si necesito la pizarra, ahí la tendré a la vista. ¿Qué es lo que nos sigue diciendo esta etimología? Muy bien, esta etimología nos dice además lo siguiente. Nos dice en la discusión que en realidad nunca se formó sobre la marcha en griego ninguna palabra que dijera okomos, como economía, ¿no? Okomos. Eso no existe en griego. Y también el autor es la filóloga, que es la que encargada, una de las encargadas de esta página, que se encarga de desmentir a medio mundo.
y a veces de muy mala manera, pero bueno, es otro asunto. Dice, es una falsedad. Y tampoco existe en griego ningún administrador que se llame Nemo. En griego solo hay una palabra nemos, que significa pasto, y un verbo nemein, que significa distribuir. Punto. Ahí me voy a quedar. Y aquí voy justamente a discutir algo que justo discutí con esta señora Elena cuando yo hice mi aportación para la palabra irigote. El problema que tiene esta señora, como muchos otros filólogos, es que son caballos carretoneros. Que me disculpen, porque no tienen la menor inventiva para ver más allá de lo que las palabras están planteando. Se quedan en una definición en una definición denotativa, de acuerdo a la etimología básica, y de allí no lo sacan. Pero si observan cuidadosamente, la misma señora está dando los elementos para poder discutir lo que plantearon los de arriba, a los que dice que es falso. Repito lo que ella misma dice. Solo hay una palabra, nemos, en griego, que significa pasto. Y un verbo nemein, que significa distribuir. A ver, si voy a separar tan drásticamente nomos y nemein, como si fueran dos palabras que no pueden compartir en un momento determinado una raíz, cuando estamos encontrando por las asociaciones que puede haberla, bueno, si nomos me puede dar pie, estoy haciendo la hipótesis, si nomos me puede dar pie derivativamente a que exista un nemein o un nemos, es decir, una persona que es quien hace la norma, la ley, la organización, porque no se va a dar del aire, alguien lo tiene que hacer. Y por lo tanto, hace una nemein, por lo tanto, una distribución, porque no se va a ocurrir solita. ¿De qué? De ese pasto, de ese alimento, de esa paja, por ejemplo, que hay en la casa y que le vamos a dar, por ejemplo, a las vacas, o de ese grano que le vamos a dar a las gallinas, o que le vamos a dar a otros miembros dentro de la casa. Pues la señora se está echando un clavado a negar por negar a lo tonto. Que me disculpe, yo la respeto mucho, pero ya la he cachado en varias de estas que está como necia, así como caballo carretonero. Y es que es una filóloga que ya tiene sus años la señora, la verdad, y le choca que lleguen diletantes de la lingüística, aun cuando seamos comunicólogos y sea una de nuestras especialidades, a trabajar en su área. Es extremadamente celosa del área de la filología, como ocurre en muchas otras áreas del conocimiento. Y desafortunadamente, en general, en las ciencias, eso es una de las cosas que ha atorado a las ciencias en general. El no permitir que de pronto desde otras disciplinas se puedan aportar puntos de vista diferentes que dan luz simplemente por aplicar la imaginación, pero no imaginación a lo loco, sino simplemente trabajando con esto. Entonces fíjense nada más que interesante. Voy otra vez con la pizarra, ¿ok? Déjenme ir otra vez con la pizarra. Déjenme quitar aquí la imagen que teníamos. Voy a poner la pizarra y lo voy a poner. Ok, estoy ahí nuevamente con la pizarra. Voy a dibujar. Entonces, resulta que dentro de la casa, ¿verdad? Que se llama Oikos, hay un pasto que le llamo Nemo, ¿correcto? Pero que algunos identifican como que puede ser el individuo que reparte el pasto, porque también nos dicen que Nemo significa, cuando es Nemein, es igual a distribuir. Y como esta distribución no surge sola, tiene que haber algún elemento, se entiende en este caso humano, que haga posible la distribución. Y al hacer la distribución, este Nemo está estableciendo
un nomo, es decir, un orden. Ahora, esto nos da pie inclusive para poder jugar con nuestra imaginación, con tal de encontrar incluso en la fantasía la posibilidad de, claro, aquí voy a romper las reglas de la lingüística y aquí la señora Elena tendría todas las armas para poderme regañar con justa razón, pero también con injusta razón. Porque si tenemos nomo, tenemos también otra palabra que es diferente, tiene raíz diferente, pero que nos hace pensar muchas cosas y que es gnomo. Ahora bien, cuando nosotros nos preguntamos qué es un gnomo, bueno, déjenme cambiar tantito la página para que me puedan ustedes ver, mientras yo hago otra búsqueda. Por otro lado, cuando yo busco la palabra gnomo, aquí mismo, etimología de gnomo, encuentro que la palabra gnomo, de la misma página, lo identifican como ser fantástico de poderes mágicos con forma de enano que guarda las minas. Viene del latín gnomus y de un supuesto griego genomos, que es el que habita dentro de la tierra, que está compuesto por Ge, que significa tierra, y Nemestai, que significa yo habito. Voy a ponerlo en la pizarra, ¿ok? Va de nuevo. Permítanme tantito porque si no me hago pelotas. Déjenme pasar para acá, ¿ok? Y entonces vuelvo a cortar aquí y vuelvo a la pizarra. Entonces nos está diciendo que gnomo es un ser fantástico, pero que parte de la raíz G, que es tierra, disculpen mi letra, que es tierra, ¿ok? Guárdenlo en la imagen, guárdenlo en la memoria. Gnomo también viene déjenme checarlo nuevamente en la página porque si no se me olvida cómo está escrito, de Nemestai, ¿ok? Nemestai. Que viene siendo esta partícula me da Nemestai. Ok, ahora este Nemestai no es muy distinto de Nemo y tampoco no es muy distinto de Nomo. Por lo tanto, si Nemestai es el que dice, es el que yo habito, y decíamos que G es la tierra, entonces ocurre que el gnomo es el habitante de la tierra. Independientemente de que sea un ser fantástico, es un habitante de la tierra. Por lo tanto, entonces encontraríamos que economía haría alusión, en primer lugar, al orden de la casa. Por otro lado, haría alusión a alguien que ordena y que al ordenar está administrando y que al administrar tiene la capacidad de distribuir. ¿Qué va a distribuir? Ah, bueno, es muy interesante. ¿Qué podemos tener dentro de una casa si nosotros la vemos cortada en un pequeño plano? Pues vamos a encontrar que hay una habitación, por ejemplo, ¿verdad? Hay un espacio, hay costales de arena o de harina o de granos. Entonces la persona puede distribuir los cuartos
el espacio físico, puede distribuir lo que está dentro de la casa y puede además acomodarlo. Si nosotros nos vamos a una de esas habitaciones, entonces resultaría que tenemos en esa habitación, por ejemplo, un librero, y en ese librero hay libros y otros objetos, y que además podemos tener, digamos, una cocina con trastos, y en esos trastos hay alimentos. Y además tenemos otras personas habitando en esa casa que ocupan un espacio, y que además hay unas sillas donde estas personas se pueden sentar y donde yo les puedo decir, tú te sientas a la derecha y tú te sientas a la izquierda. Entonces, ocurre que economía, en su versión más básica y más simple y más antigua, no significa más que, perdón, aquí el celular está tonto. Qué tonto está el celular, chihuahuas. Los smartphones tienen todo menos smart y cuando ya están golpeados y con las pantallas rotas, peor. Ok, bueno, entonces. Entonces economía es básica y originalmente ese arte y esa técnica de acomodar las cosas, de poner orden a las cosas que están en la casa. Sea esta casa una caverna, sea una choza, pero también en una aldea, porque en la aldea vamos a tener juntas varias casas haciendo una, como vimos, una villa. Entonces la economía de la casa individual se replica al momento que tenemos varias casas. Y por lo tanto tenemos dentro de la casa uno o más individuos, gnomos, que la habitan y que por lo tanto son los que ponen orden a ese espacio de tierra que están ocupando. Y en una aldea tenemos también a un conjunto de personas que cumplen esa misma función para el conjunto de casas que conforman a la aldea. A ese conjunto de personas es a los que empezamos a identificar, podemos ya pensarlo como gobierno, son quienes gobiernan. Va a haber un gobernante dentro de la casa y va a haber un gobernante o varios al exterior conformando la aldea. Esto va aparejado la idea de familia, pero de eso hablaremos en otro momento. No quiero perderme. Bien, eso por lo pronto con respecto a lo que era economía. Ahora, ¿qué aplica con ecología? ¿Por qué lo estamos haciendo esto asociado también a la ética? Ahorita van a ver, todo tiene su razón de ser, vamos por partes. Vamos ahora entonces a ver lo que tiene que ver con ecología y vamos a ver nuevamente la página respectiva también de la etimología. Ya pueden imaginarse cómo va el asunto porque las raíces son básicamente las mismas. Ok, lo leemos. La ecología es la ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con el medio. Esa es la definición más moderna, ¿eh? Ahora vámonos a la etimología. La palabra ecología es un neologismo acuñado por el alemán Ernst Haeckel en el siglo XIX, usando las palabras oikos, casa, usada en economía, y logia, que significa estudio, como en ecología. Ya habíamos mencionado esto en el video anterior. Pero en este caso es el estudio del hábitat de los seres vivientes. Pero también, como existe esa relación con el indoeuropeo Veik, que nos da la casa o sede del clan, y que esto deriva también a la palabra villa, ¿no? Que también va para aldea, ocurre que tenemos que centrarnos en las acepciones de, de ese lexema adicional que es logia. Entonces logia nosotros lo ponemos, logia o logos, que viene de logos, nosotros vamos a tener varias acepciones para esa palabra en griego. Una acepción significa palabra, expresión,
que cuando nosotros le añadimos el sufijo ia, significa la cualidad. Es la palabra que se refiere a la cualidad de algo, ¿no? O la expresión que refleja la cualidad de algo. Pero también hay otras raíces para logos y que se vincula directamente con la raíz leg, que significa escoger y recoger. Ahora bien, leg, si nosotros nos vamos a revisar también la raíz de leg, de ley, perdón, me voy a la misma página y reviso la palabra ley. La palabra ley viene de lex, ¿ok? Pero es interesante porque la palabra ley, que viene del latín lex, a su vez viene del genitivo de lex, que es legis, y esta palabra se relaciona con la raíz indoeuropea, otra vez, leg, que significa escoger y elegir. Y que encontramos en palabras como la que estamos mencionando, pero también está colegio, colega, inteligencia. Y también de ahí deriva legal, legítimo, legislación, etcétera. Ok, ¿qué quiero decir con esto? Que si economía nos permitía poner en orden las cosas dentro de una casa, o es lo que se relaciona a poner orden, ecología, por lo tanto, supone tres funciones fundamentalmente. Una, lo que sería me voy a pasar para que me vean ustedes a mí. Una sería lo que es el definir las cualidades de esas cosas contenidas en la casa. Hacer ecología sería definir las cualidades de las cosas que están ahí en la casa. Por lo tanto, implica también la designación de nombres para las cosas que están en la casa. No es lo mismo un libro que una sartén, que una estufa o una silla. Cada una de esas palabras designa a un objeto particular que se ubica en la casa. Esta es una primera acepción. La segunda acepción, en cuanto a ley, en cuanto a leg y en cuanto, por lo tanto, a escoger y a elegir, implica, al hacer ecología, que yo elijo y por lo tanto establezco ley y por lo tanto establezco norma y por lo tanto establezco forma, cómo se va a utilizar o dónde se va a ubicar determinado objeto. No es lo mismo colocar una silla del lado derecho que del lado izquierdo. No es lo mismo decirle al rey, siéntate en la silla de la izquierda siempre, y esa es ley, y que la reina se siente a tu lado izquierdo siempre, y esa es ley. Y que además se le indique al que es un subalterno, cuando estés frente a los reyes, te postras, te ubicas postrado en una actitud específica y te vamos a denominar siervo de estos reyes, porque estás al servicio de ellos. Entonces, esta selección de palabras establece la organización al interior y hacia el exterior de la casa, y esto se va extendiendo. Es un fenómeno comunicativo y no solamente distributivo ni conmutativo. A que no habían pensado ni economía ni ecología desde esta perspectiva. Estoy seguro de que no. Bueno, ok. Entonces, resulta que cuando nos regresamos, por ejemplo, a lo que nos plantea Nadal, que nos decía que el mercado es un dispositivo social capaz de autorregularse,
Entonces podemos imaginarnos, voy a volver a la pizarra, discúlpenme ustedes tantito con tanto cambio, pero es para hacerlo también un poquito interactivo, dinámico, didáctico, espero interesante también, diferente, utilizando las herramientas, ¿no? No nada más un fulano ahí hablando, pienso, ¿no? Ok, voy a colocar aquí la pizarra y vamos a colocarla. Entonces, fíjense muy bien. Ocurre que estoy con la pizarra, entonces ya tenemos, voy a dibujar. Ya tengo mi casa con cada una de sus partes dentro y afuera ordenada. Ya tiene ventanas, ya tiene puertas, ya tiene chimenea para poder calentarla. Afuera inclusive establezco un vallado para proteger que no se salgan los animalitos que tengo yo allá adentro, ¿verdad? Con un pequeño portón, pongo un árbol, por ejemplo, y aquí tengo mis animalitos que no se salen porque tengo una valla. Pero resulta que el individuo que vive aquí sale un día, camina y llega a otro punto que solamente es un vallado, un cercado, ¿verdad? Mal hecho, pero bueno, es la idea. Y aquí encontramos distintos objetos. Uno lo trajo un señor de esta esquina, otro lo trajo de esta esquina, otro lo trajo de por acá y los colocaron dentro de este marco. Tenemos entonces un marco. Habíamos mencionado en la ocasión anterior que, eh, que la palabra mercado deriva de la raíz merc, ¿se acuerdan? O merc, pero que esto también, aun cuando no hay una raíz indoeuropea plenamente identificada, existe la palabra la sajona, que es parte finalmente de las raíces también del español, que es marc. ¿Ok? Entonces, con marc nosotros establecimos que de marc tenemos market, y market se traduce como mercado. Si marca es, si marc es aquella línea que delimita un área, establece una frontera, entonces el mercado es aquello que está dentro de una frontera. Y ese punto es importante, porque lo que quede fuera no está en el mercado, está en la villa, no está en el mercado, está en la aldea. Pero esto establece entonces que repensemos hoy qué queremos decir con mercado, cómo es que ha derivado el concepto de mercado. Me voy a cambiar para que ustedes me puedan ver nuevamente. Ahorita borro la pizarra si la necesitamos nuevamente. Y si tienen dudas, quejas, inconformidades, chicles, chocolates o muéganos, ya saben que los pueden anotar aquí, aunque tengamos un retraso de 8 a 12 segundos. Bien, no quiero tampoco cansarlos. Empecé la transmisión hacia las 9:20 más o menos. Llevamos una hora, así es de que nos vamos a encaminar ya hacia el final. Y podemos continuar en el siguiente video. Tampoco no es manda acabarnos un tema en un solo día. Entonces, hay una cuestión importante con, con esto de las etimologías. En el caso de la palabra ecología, nosotros entonces podemos determinar que la ecología
en cierto modo, algunos lo han interpretado como una manera de hacer economía de la naturaleza. Por ejemplo, Carlos Linneo es un autor del siglo XIX. Ustedes pueden buscarlo. Yo estoy tomando de las fuentes que estoy llevando aquí. Él escribió algo sobre sobre las interacciones entre plantas y animales. Y él ya lo llamaba como economía de la naturaleza, es decir, cómo funcionan los sistemas ecológicos en esas interacciones, en esas interrelaciones, en ese intercambio de conductas, en esa forma como ocurre quien en la cadena alimenticia se come a quién, establece esa economía de la naturaleza. No quiere decir que el león le va a poner un nombre a la rana. Al león le pusimos nosotros nombre. La rana nosotros le pusimos nombre porque nosotros tenemos esa facultad lingüística que no tienen otros animales, al menos que sepamos, porque no podemos aseverarlo a ciencia cierta, que en los animales no hay una forma de también hacer designaciones sobre los objetos que los rodean. Los estudios más cercanos que tenemos al respecto y que nos hacen pensar que puede ser que exista una forma similar son los estudios con los primates, con los chimpancés, con los gorilas. Pero son estudios que no han logrado profundizar o no han tenido el interés en profundizar más de la cuenta en este aspecto en particular. Bien, fíjense muy bien que cuando analizamos entonces esta parte de la lingüística de las palabras, entonces ese dispositivo social llamado mercado, lo que permite al ser autorregulado, siendo capaz de autorregularse, es justamente en tanto dispositivo un área que permite extender la casa, extender las fronteras de lo contenido en la casa, que tal vez porque ya no cabe en la casa o que requiere distribuirse hacia afuera de la casa y necesita ser ubicado en un área concreta y específica con una finalidad también concreta y específica que es una distribución no hacia dentro de la casa, sino hacia afuera, lo cual cobra sentido. Es decir, si yo tengo dentro de mi casa una silla y quiero compartirla con la persona que está fuera de mi casa, pues primero tendré que decirle, ¿qué hubo, compadre? ¿Cómo estás? Vente para acá. Espérame, déjame sacar una silla y nos sentamos en el porche. Entonces lo saco de la casa, la silla, y entonces los dos estamos sentados fuera de la casa, en el porche o inclusive en el camino. ¿Sí? Entonces, este dispositivo no es meramente una abstracción, sino es un dispositivo concreto igual que este plumón que extiende mi mano. En este caso es una extensión de carácter físico material que perfectamente puede ser ubicado en relación y en conexión con con las otras casas que ubicamos en la villa. Ahora bien, nos dice también Nadal, y con esto nos vamos a encaminar hacia el final de esta transmisión para darle continuidad en la siguiente, que es mañana sábado, y espero que esté siendo suficientemente interesante, porque estos monólogos y navegaciones, a partir de hoy, sinceramente quiero encaminarlos hacia no precisamente conferencias, no necesariamente charlas, no exactamente lecciones, pero sí que sean una forma de proveerles a ustedes en estos videos, usemos la misma palabra, un dispositivo de lectura. ¿Por qué? Porque no solamente estoy hablando de lo que yo poco bueno, mucho malo puedo conocer, sino me están viendo que leo y que estoy sacando documentos de aquí, de allá, de la internet o de la misma biblioteca y que los estoy leyendo y los estoy examinando con ustedes.
Tal vez ustedes ya leyeron esos libros, tal vez no. No estoy haciendo reseñas de libros, estoy utilizándolos como dispositivos, como herramientas para poder hacer extensivo el conocimiento que no es propiamente mío, sino que otros han generado con la finalidad de que juntos construyamos y reconstruyamos esas definiciones y por lo tanto el conocimiento adquirido a lo largo de siglos de generación de conocimiento. Decía yo entonces que Nadal nos especifica en el ensayo que estoy tomando como documento que, repito el título por si alguien lo quiere buscar, se llama El concepto de mercado, está publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México, por el Instituto de Investigaciones Sociales y es de marzo de 2010. Ella nos decía aquí entonces eh, que a partir de la segunda mitad del siglo XIX, la construcción del concepto de mercado en la teoría económica se llevó a cabo a través de un modelo matemático en el que una economía compuesta por una multitud de agentes individuales egoístas, no coordinados a priori, puede alcanzar la compatibilidad de sus planes individuales a través del mercado. El resultado al que se llega es no deseado y no planeado por los agentes individuales y todo el proceso es conocido como un proceso de mano invisible. Los intentos por demostrar cómo funciona este proceso de mano invisible son el hilo conductor de la teoría económica desde Adam Smith hasta la moderna teoría del equilibrio general. Pero esto ya suena muy técnico y no quiero que caminemos tanto hacia allá. Porque esto ya nos lleva a una abstracción de ese dispositivo que ahorita estamos ubicando. Si ustedes quieren, vamos a ubicarnos en la época neolítica. Muy primitivos. Y en ese primitivismo nosotros estamos ubicando las partes que dan precisamente la base y el sustento a estos dos conceptos que van de la mano, economía y ecología. ¿Y por qué van de la mano? Porque uno está poniendo orden a la casa y el otro permite designar las cosas de ese orden, pero además también establece una norma y por lo tanto una forma, es decir, una regla y por lo tanto una reglamentación, una medida con la cual podemos distribuir y administrar las cosas que están dentro de la casa. No van separadas. Por mucho tiempo los vimos de manera separados. La ecología casi como si fuera exclusivo de las ciencias biológicas. Y la economía casi como si fuera exclusivo de las ciencias administrativas. Pero hoy, en el mundo que estamos viviendo, tenemos que reconocer que estábamos equivocados al hacer la separación. Tenemos entonces hacia mañana, en esa reactivación económica post-COVID-19, repensar la economía en función de la ecología y viceversa, la ecología en función de la economía. No pueden ir separadas, no deben ir separadas, aun cuando sean conceptos que los hemos artificialmente separado para entenderlos por separado. Es momento de que los volvamos a unir como estaban indefectiblemente en su origen. Y esto me lleva, por lo tanto, a reparar en lo siguiente. Déjenme encontrar dónde está una fuente que tenía yo por aquí en la mano. Ah, ¿Dónde está? Déjenme checarla. Aquí está. Es otra fuente que estoy utilizando para poder hablar de esto, dado que yo no soy economista, ¿verdad? Y en este caso estoy tomando un texto que se intitula, y es la primera parte de dos, Historia de las teorías del valor y del precio. Y es la primera parte, y el autor es Juan C. Kachanowski. Y ustedes pueden buscarlo si gustan checarlo en internet en la revista Libertas en el número 20 de mayo de 1994, para que vean que no nada más tomo lo muy reciente, hay que tomar también de distintas épocas. Si Adam Smith está me estoy yendo hasta quién sabe dónde y lo vamos a tocar. Y ahorita vamos a ver hasta dónde más me voy a ir. Aquí este autor, Kachanowski, nos dice que durante mucho tiempo la historia del pensamiento económico enseñó que Adam Smith, que lo acabo de mencionar, fue el padre de la economía política y para algunos el padre del capitalismo.
Posteriormente esta idea se fue abandonando a medida que iban apareciendo escritos de pensadores anteriores. En realidad es muy difícil, tal vez imposible, ponerle fecha de nacimiento a una ciencia. De todas maneras, para hacer algo de justicia, el pensador escocés fue con Adam Smith, con quien la economía política empezó a cobrar importancia científica. La economía nació como un desprendimiento, ojo, por eso es el título de hoy, la economía nació como un desprendimiento de la moral y la ética. La profesión de economista es muy reciente. Adam Smith era él mismo un filósofo moral, y las primeras reflexiones sobre temas económicos trataban de contestar a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el precio justo? ¿Es justo cobrar interés por un crédito en pesos? ¿Es lícito el comercio? Y las primeras reflexiones sobre economía no respondían a las preguntas. ¿Qué es un precio? ¿O cómo se determina un precio? Lo que preocupaba a los primeros pensadores era la justicia. Los temas económicos eran parte de largos tratados de justicia y de ética. Más concretamente, el tema económico de forma original era la justicia en los cambios, o, dicho de otra manera, la justicia en el intercambio. Dicho esto, que continuaremos analizándolo con suficiencia en las siguientes ocasiones, vale mencionar que toda esta base es precisamente porque otro autor, como era Joseph, y que es clásico de la economía, en su libro Historia del Análisis Económico, Joseph Schumpeter ya nos decía que Aristóteles, fíjense hasta donde ya nos fuimos a los griegos, basaba categóricamente su análisis económico en las necesidades y su satisfacción. Y partiendo de la economía doméstica, fíjense, otra vez el tema de la casa, autosuficiente, de la economía doméstica autosuficiente, introdujo el concepto de división del trabajo, el trueque. Y luego, para superar las dificultades del trueque directo, la aparición del dinero, de la moneda, eh, en el cual ya Aristóteles criticaba severamente el error de confundir riqueza con dinero. Schumpeter también nos explica que no hay teoría de la distribución, no existe como tal una teoría de la distribución, aun cuando matemáticamente, de manera moderna, existen teorías y teoremas que nos hablan y que examinan no la teoría de la distribución, sino lo que es la función distributiva. Y hay todo un conglomerado de fórmulas y de ecuaciones que examinan el comportamiento de la función distributiva. Ese material, que es probablemente depósito de una amplia literatura perdida, nos dice Schumpeter, constituye la herencia griega en el terreno de la teoría económica. Ahora bien, esto que lo seguiremos examinando más adelante me lleva necesariamente a donde empieza Aristóteles a hablar acerca de estos temas, que son justamente estos dos libros, tanto la Ética Nicomaquea o Ética a Nicómaco y la Política. En los dos hace distintas aproximaciones al tema económico. Tan es así que es importante mencionar y recordar, por eso les digo que es como una especie de combinación, estos monólogos entre lecciones, porque leo, y de conferencias, porque hago un examen de distintos temas con la finalidad de que ustedes puedan abrevar de ellos. No son propiamente, no es una cátedra ni nada por el estilo, sino es una mezcla de estos monólogos y navegaciones. ¿Qué nos decía Aristóteles acerca ya de estos temas desde la entrada de su libro en el capítulo sobre el bien humano, del bien humano en general? Son las primeras palabras de él. Dice, todo arte y toda investigación científica
lo mismo que toda acción y elección parecen tender a algún bien. Y por ello definieron con toda pulcritud el bien los que dijeron que se trataba de aquello a que todas las cosas aspiran. Ahorita lo examinamos con detenimiento y con esto terminaremos. Cierta diferencia, con todo, es patente. Déjenme pasarme tantito al software por si hay algún mensaje para poderlos estar leyendo. Como el mensaje que dice Luna, sí es muy interesante. Para que vean que sí los estoy leyendo. Lo que pasa es que si estoy cambiando en el software a las páginas y luego para acá o con el celular, de repente no los leo. Pero no es porque no quiera leerlos. Bien. Déjenme tomar tantito café. Bien. Continúo. Continúa Aristóteles diciéndonos: cierta diferencia, con todo, es patente en los fines de las artes y ciencias, pues algunos consisten en simples acciones, en tanto que otras veces, además de la acción, queda un producto. Y en las artes, cuyo fin es algo ulterior a la acción, es decir, no es nada más material, sino es de orden espiritual, el producto es naturalmente más valioso que la acción. Fíjense, ya desde entonces se le daba mucho más valor al tema espiritual que a lo material en sí mismo, sin restarles su respectivo valor. Y pongo con cuidado la palabra valor, porque de eso, insisto, hablaremos más tarde conforme vayan avanzando estos videos, o estas conferencias, o como las quieran llamar, estos monólogos. Siendo como son en gran número las acciones y las artes y ciencias, muchos serán de consiguiente los fines. Así, el fin, y ojo porque esto tiene que ver inclusive con lo que dijo el presidente en estos últimos días, que yo también lo he mencionado, O sea, hemos criticado al presidente porque hizo una declaración X, que ahorita recordarán, pero la verdad es que el presidente en esa declaración, aunque duela, lleva mucha razón, pero no queremos reconocerlo. Y aquí vamos a ver por qué lleva razón. Siendo como son en gran número las acciones y las artes y ciencias, muchos serán de consiguiente los fines. Así el fin de la medicina es la salud, el de la construcción naval el navío, el de la estrategia la victoria y el de la ciencia económica la riqueza. Pero ojo con esa palabra riqueza. A la luz de lo que hemos venido diciendo, etimológicamente, tendremos que verla con otros ojos también. Cuando de las ciencias y artes algunas están subordinadas a alguna facultad unitaria, en todos estos casos, los fines de todas las disciplinas gobernadoras son preferibles a los de aquellas que les están sujetas, pues es en atención a los primeros por lo que se persiguen los demás. ¿Qué quiere decir esto? Vamos de atrás hacia adelante. En la crítica al presidente, el presidente menciona que en una generalización, ¿qué fue lo que dolió? Los médicos han incurrido, palabras más, palabras menos, en un materialismo mercantilista. Es decir, han supeditado la salud a la obtención de riqueza. La industria farmacéutica, la industria hospitalaria y la industria clínica. Si lo hablamos como industria, el trabajo clínico y terapéutico de quienes se dedican a alguna rama de la medicina. Claro, podemos discutir que están en todo su derecho de obtener el salario respectivo para poder sobrevivir y justificar su trabajo. El problema de muchos médicos, como de muchos abogados, como de muchos ingenieros y como de muchas profesiones, es que han supeditado
su fin elemental a su fin ulterior. Ese es el problema. Y luego no quieren reconocerlo. Y justifican diciendo que necesitan ese fin ulterior para poder justificar el fin elemental. Es decir, si yo no tengo ganancias suficientes en mi negocio, hospital, laboratorio farmacéutico, no puedo entonces garantizar la salud. No puedo perseguir la salud si no tengo los recursos necesarios. Entonces, persiguen el recurso y cuando lo tienen, entonces ya dicen, ahora sí puedo trabajar en la salud. En lugar de invertir los términos. ¿Qué es lo que necesito para lograr que esté la salud en primer lugar? Hay que pensarlo al revés, pero lo hemos invertido los términos. Por lo mismo, entonces, al invertir los términos, hemos invertido también las prioridades. Y esto va de la mano de la discusión que muchos desde hace algunos decenios viene alegando. Es que se han perdido los valores. No, los valores no se han perdido. Los valores ahí están, siguen siendo los mismos. Lo que ha ocurrido es que a título individual, de grupo o de intereses, lo que hemos hecho ha sido invertir las prioridades asociadas a esos valores. Y es hasta cierto punto natural y comprensible. Tal vez para mí no esté en primer lugar la salud y coloque en primer lugar el dinero. Es respetable, por supuesto, sea yo médico o abogado. Pero tal vez para ti está en primer lugar la salud y en segundo lugar el dinero. Por lo tanto, a lo mejor tú eres capaz de morirte de hambre porque no tienes dinero para comer, pero persigues la salud. Lo que se pierde de vista es que están concatenados, porque si no comes no tienes un buen estado de salud. Ahora, si no tienes dinero no puedes comprar la comida que te permite tener un buen orden de salud. Y así sucesivamente podemos hacer una serie de combinaciones y de tramas, enredijos entre los distintos valores en sus distintos niveles. Por eso hemos hablado de que es importante abordar ahora el tema de la economía y la ecología desde su origen, que tiene una base fundamentalmente moral y económica. ¿Por qué? Porque si voy a distribuir, administrar las cosas que están en la casa, ¿cómo las voy a acomodar? Esos libros que están atrás de mí, ¿cómo están acomodados? Bueno, yo los he acomodado de acuerdo a cierta norma. Antes los tenía hechos un desorden, todavía hay un cierto desorden, pero ya logré, por lo pronto, recuperar una organización que ahora necesito afinar para que mi búsqueda sea todavía mayor en eficiencia, más eficiente. Y de eso se trata, hacer a la casa y a los miembros que están en la casa, a los que conforman esa casa, por lo tanto habitantes de esa tierra, de ese pedazo de tierra, de esa parcela, y por lo tanto ubicamos en un concepto mayor que llamamos familia, necesitamos darles un orden. Y allí es donde es importante el rol en la división del trabajo y por lo tanto la distribución de las labores al interior de la casa y hacia el exterior. Y eso es otra cosa que también hoy por hoy la dinámica social ha trastocado. Ya lo mencioné en ocasiones pasadas. Hoy por hoy tenemos revueltos todos los roles que podemos ejercer los seres humanos y todo por perseguir, sí, con razón, determinados derechos. Los infantes, las mujeres, etcétera. Acabar con la esclavitud, con la trata de personas, etcétera, etcétera. Todo eso es muy loable. El problema es que en el camino de ir organizando y ordenando esas cosas, estamos desordenando otras. Es normal, es perfectamente normal. Si yo tengo que organizar esos libros de allá atrás, necesariamente tengo que desordenar una parte para hacer un espacio en donde voy a colocar los otros libros y voy a hacer entonces el enroque y el trueque y el cambio.
y el intercambio de cosas. Así de simple, así de básico y así de pedestre empieza la redefinición de un concepto que hoy llamamos mercado. Con base en la ética y en la moral, establecemos con qué comienza a darse el mercado. ¿Será que podremos retomar estas definiciones en los días por venir? ¿En los años por venir? Examinemos todo lo que hemos dicho en los videos anteriores y veamos cómo se van acomodando aquí, pero lo haremos en los siguientes videos, en las siguientes transmisiones. Espero que sea todo esto de su agrado, de su interés, suficiente como para mantenerlos atentos. Y ya nos pasamos de la hora que yo quería, ya nos fuimos a hora y media, disculpen ustedes. Trato de ceñirme a una hora, pero de pronto me gana la verborrea. Trataré de ser más breve, organizando un poco mejor, distribuyendo un poco mejor las cosas de esta casa llamada Indicios Metropolitanos. Sin más que agregar, muchas gracias por su atención. Hasta la próxima y que tengan ustedes una buena noche, buen día o buena tarde, según la hora en que estén ustedes viendo este video. Y antes de despedirme, les quiero nada más recordar que queda allí en la descripción del puesto, si alguien se siente inclinado a hacerlo, hay un vínculo en donde ustedes pueden aportar donaciones para Indicios Metropolitanos, que es tanto como un servidor, a través directamente de la cuenta de PayPal. Estos videos también están en el canal de YouTube, en donde ustedes pueden, donde también incluiré la liga para el PayPal, para que ustedes puedan también verlo allí y darle seguimiento a través de YouTube y tal vez suscribirse al canal y también pues sus sugerencias de temas, de formas, de contenidos son muy, muy útiles. Díganme qué les pareció esto de poder utilizar ahora estas nuevas herramientas con este software que nos dan un poquito más de dinamismo. Espero que haya sido de su agrado. Nuevamente, hasta pronto. Muchísimas gracias.